Cuando, por ejemplo, empezamos una carrera universitaria, al principio suele ser muy emocionante. Uno se imagina cómo será nuestra vida cuando nos recibamos y lo podemos hablar con nuestros familiares, con amigos y con todo el mundo. Y cuando uno se recibe también pasa lo mismo. Lo muestra en redes sociales, lo muestra por todos lados, tiene una fiesta de recibida, van a tirarle huevos. Es una época también de muchísima emoción, algunos con entusiasmo, otros con ansiedad, pero tanto el comienzo y el final de la carrera son épocas de muchísimo entusiasmo. Pero entre el comienzo y el final está el medio. Y en el medio de la carrera no pasa esto. Cuando uno termina el segundo o el tercer año, por lo general no hay una fiesta o no hay tanta emoción o uno no lo anuncia por todos lados. Y por lo general también hay un descenso de motivación. Uno puede abandonar los proyectos cuando se encuentra en el medio, lejos del final y del principio. Y esto no es algo específico a las carreras universitarias, sino que pasa con todos los proyectos que nos proponemos. Así que en este video vamos a estar hablando sobre esto, sobre el problema de la motivación, específicamente cuando estamos en el medio de nuestro camino hacia un objetivo. Soy Juan Pablo, docente y psicólogo, coordinador de un equipo de terapia cognitivo-conductual. Muchas veces cuando nos encontramos lejos del comienzo de una actividad y también lejos del final de un proyecto largo que nos propusimos, es donde más suele flaquear nuestra motivación. Cuando uno se pone una resolución de año nuevo, por ejemplo hacer más actividad física, por ahí el primer mes o los primeros meses puede hacerlo muy entusiasmado y por ahí cerca del final de año, cuando se vuelve a acordar de la resolución que había tomado, puede retomar la actividad física, pero muchas veces en la mitad de año es donde más cuesta sostener este hábito. Y este es un fenómeno tan conocido que se extiende a tantas áreas o a tantos proyectos que hasta tiene su propio nombre. Se conoce como el problema del medio, que es qué es lo que pasa que disminuye la motivación cuando estamos en la mitad del camino hacia lograr un objetivo y por qué nos cuesta tanto sostenerla. No solamente ocurre que podemos abandonar los hábitos o las conductas que estamos haciendo, sino que también lo podemos hacer con peor calidad o con menor dedicación. Por ejemplo, en actividades tan sencillas como recortar 5 figuras geométricas, lo que se encuentra es que cuando una persona está recortando con tijera la tercera figura geométrica, suele hacerlo más apurado, suele hacerlo con peor calidad, suele recortar más las esquinas, comparado con la primera figura o con la última figura. Y esto es muy interesante porque en realidad por cómo funciona nuestra memoria solemos no prestar tanta atención a los medios o a las mitades de las cosas. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en cuáles fueron los mejores momentos de mis vacaciones o qué es lo que me acuerdo de mis vacaciones, muchas personas podemos recordar el comienzo de mis vacaciones, qué pasó en los primeros días, y el final de las vacaciones, qué pasó en los últimos días. Y por ahí también el momento más alegre o lo más emocionante, que muchas veces coincide con el comienzo o con el final. No hay tantos recuerdos de qué pasó en el medio de las vacaciones. Entonces, conocer esta característica me sirve para entender qué puede estar pasando con mi propia motivación y qué puedo hacer al respecto. Cuando estoy en el medio de un proyecto, esto es algo que se suele esconder hasta de mí mismo. Puedo no tenerlo tan presente en mi mente como cuando lo acabo de empezar o como cuando ya la fecha final o la entrega final es mañana. Cuando estoy lejos del comienzo y del final, no lo recuerdo tanto. Por eso puedo abandonarlo o puedo no hacerlo con tanta dedicación o tantas ganas. Simplemente no es una actividad tan memorable como lo es al principio o al final. Cuando tengo un proyecto a largo plazo, por ejemplo un proyecto anual, surgen otras cosas en el medio. Al principio, por ejemplo, en vacaciones o en año nuevo, cuando me propongo un proyecto, puede ser lo único que hay en mi mente. A medida que empieza el año y tengo responsabilidades laborales, otras obligaciones, otros intereses, otros objetivos, voy olvidándome un poco de lo que me había propuesto o ya no parece tan importante o ya no hay tanta ceremonia alrededor de este objetivo. Entonces puedo empezar a disminuir mi motivación. Esto no solamente afecta a mi productividad, no solamente hace que no alcance los objetivos que quiero, sino que también afecta a mi autoestima y mi autoidentidad, porque en parte se construye a través de mi propio comportamiento y de poder ver las cosas que yo estoy haciendo y el impacto que tiene en el mundo. Cuando yo noto que me propongo un objetivo y lo puedo hacer al principio y después lo dejo o lo abandono, no lo hago con tantas ganas, empiezo a verme reflejado en mi propio comportamiento y ahí puedo empezar a construir algunas conclusiones como por ahí no soy responsable o no tengo disciplina y demás conceptos que pueden también dificultarme el sostener hábitos a futuro. Así que, bueno, tenemos que reconocer que existe este problema en el medio y ver qué es lo que se puede hacer al respecto. En primer lugar, una de las mejores estrategias que existe es tratar de eliminar los medios. Es tratar de construir objetivos que consistan en más comienzos y más finales de objetivos, y no tantos objetivos donde yo tenga que estar en el medio acercándome a la meta. Por ejemplo, en vez de un objetivo anual de lectura, en vez de proponerme leer 20 libros en un año, puedo ponerme objetivos mensuales. O en vez de objetivos mensuales, puedo ponerme objetivos semanales o diarios. Depende de cómo nos esté funcionando, pero mientras más cortos son nuestros objetivos,
por definición menos tiempo pasamos en el medio, pasamos menos tiempo lejos de cuando me lo propuse y de cuando lo cumplí. La idea es tratar de verlo como que hay más comienzos y más finales de objetivo, más que un solo objetivo muy largo. Esto puede tener un efecto muy fuerte para poder sostener la motivación y para no verlo como la continuidad de algo viejo. Y notemos que esto no implica en realidad hacer un cambio muy grande, sino que tiene que ver con cómo enmarcamos la situación. A muchas personas nos pasa, por ejemplo, que si yo me propongo mañana hacer algo y arranco mal el día, arranco el día procrastinando, estoy con el celular y no empecé a hacer lo que yo quería hacer, doy el día por perdido y espero hasta pasado mañana para esperar. Me digo, bueno, mañana sí lo voy a hacer. Lo que está pasando es que lo estamos viendo como que estamos en el medio del día. Si en vez de eso yo pudiera descomponer el día en partes, si yo pudiera ver el almuerzo como el final de la mañana y el comienzo de la tarde, me da una segunda oportunidad para empezar a la tarde. Digo, bueno, esta mañana no fue productiva, pero puedo empezar a trabajar en lo que yo quiero trabajar ahora a la tarde. Entonces, en realidad el día es el mismo, no cambió el día, cambió la manera en que yo lo estoy enmarcando. Esto es algo que se hace muchísimo con objetivos laborales. En vez de proponerme un objetivo cuatrimestral, lo puedo descomponer en fechas límites o en entregas pequeñas, en un objetivo para esta semana, un objetivo 15 días, un objetivo mensual, y de esa manera voy teniendo postas todo el tiempo que van impulsando mi comportamiento hacia algo que está cercano. Podemos tener objetivos mensuales de ahorro en vez de objetivos anuales, podemos cambiar la rutina de entrenamiento, sentir que terminamos con una rutina y empezamos una rutina nueva, cambiando los ejercicios. O sea, podemos hacer algunas cosas para sentir que hay un final y que hay un comienzo de algo nuevo. Tiene más que ver con cómo lo encaramos nosotros, cómo lo pensamos. Y esto en realidad tiene que ver con lo que llama el problema de los beneficios acumulados. Cuando nosotros empezamos un hábito por primera vez, por lo general hay muchos reforzadores o hay muchos cambios que suceden casi de manera constante e inmediata que nos ayudan a poder mantener el hábito. Por ejemplo, si yo me propongo el objetivo anual de leer 20 libros, cuando leo el primer libro, la diferencia entre haber leído 0 libros y un libro es enorme. Fue un cambio enorme de mi rutina, sé que aprendí un montón de cosas que no sabía la semana pasada. Lo mismo cuando voy por primera vez al gimnasio o hago actividad física, puedo sentir cambios en mi cuerpo, siento dolores musculares que no sentía antes. Es todo muy novedoso, aparte del reforzamiento social, de las personas que me pueden felicitar o como yo se lo puedo comentar a otras personas. Es algo muy novedoso que me ayuda a mantener esto en el tiempo, porque todo el tiempo está pasando algo nuevo que hace que esto sea divertido o que me entusiasme o que yo lo quiera seguir haciendo. Ahora, a medida que pasa el tiempo y me acerco, a la mitad de este objetivo, los cambios empiezan a desacelerarse, ya empieza a ser un poco más constante y rutinario todo, ya ir al gimnasio por ahí es parte de mi rutina, no siento tantos cambios, la diferencia entre leer 15 libros y leer 16 libros no es tan grande, pero en realidad si lo pensamos en términos absolutos sí, la diferencia es de un libro, al igual que pasar de haber leído 0 libros a haber leído el primer libro. El problema es que no pensamos muchas veces en términos absolutos, sino en términos relativos. Cuando nos comparamos con el comienzo, leer un libro es un montón. Cuando nos comparamos con haber leído 15 libros, leer 16 libros es como que no tiene un efecto tan grande o no es tan diferente. Es decir, cambian nuestras expectativas, lo que era novedoso pasa a ser lo que esperamos, algo predecible, y por lo tanto ya no es tan estimulante. Entonces tengo que recurrir a otras estrategias para poder sostener la motivación en esta etapa. Una segunda estrategia que podemos usar entonces tiene que ver con aprovechar esta característica de relatividad para enmarcar mis hábitos de otra manera para que se note más el impacto que están teniendo. Entonces existe lo que se llama como el efecto del área pequeña. La idea es que si yo comparo lo que estoy haciendo contra ya sea el comienzo o el final de mi objetivo, lo que sea que esté más cercano, mi motivación va a ser más grande. Es una técnica muy intuitiva y muy sencilla, pero tiene sentido. Básicamente la manera de implementarlo es cuando yo estoy antes de la mitad del recorrido hasta mi objetivo o hasta mi fecha límite, me conviene contrastar lo que sea que estoy haciendo con cómo estaba al principio. Y cuando ya pasé la mitad de mi objetivo, me conviene contrastar lo que sea que estoy haciendo contra el final, contra la fecha límite. Entonces, para ponerlo de manera práctica, si yo puse de objetivo leer 20 libros en un año, hasta leer el 10º libro me conviene contrastarlo contra haber leído 0 libros, porque es más grande el impacto. La idea de leer un segundo libro, si ya leí recién un libro, es como un aumento del 100%, se siente como un montón, es algo que me motiva a seguir trabajando. Ahora, cuando ya esté leyendo el libro número 17, no me conviene tanto comparar para atrás con el comienzo, no me conviene comparar tanto con haber leído 16 libros, porque relativamente no se siente tan fuerte el impacto. Me conviene más comparar con cuánto me falta para alcanzar los 20 libros. Y eso es algo que hace que parezca que tiene un impacto más grande leer un libro más. Porque recién cuando tenía leído 16 libros me faltaban 4 y cuando leo el libro número 17 me faltan 3. Es como que el impacto de la conducta que estoy haciendo se ve reflejada de manera más amplia.
Por eso se llama el efecto del área pequeña. La idea es contrastar contra el área más pequeña, contra el comienzo, si estamos antes de la mitad del objetivo, o contra el final, si estamos antes de la mitad del objetivo. Y al igual que la estrategia anterior, algo muy interesante de esta estrategia es que no implica hacer cambios reales en el mundo, sino que también cambia cómo yo encaro las cosas o cómo yo las conceptualizo. Podemos relativizar. Por ejemplo, si tengo que estudiar una carrera en la UBA y antes de poder estudiar una carrera universitaria tengo que hacer un año de CBC, del ciclo básico común, ¿me conviene pensar el CBC como parte de la carrera o me conviene pensarlo como algo aparte? Bueno, lo que nos diría la ciencia es que depende de en qué momento estoy yo. Si todavía no empecé el CBC, por ahí me conviene pensarlo como dos cosas diferentes, lo que es la carrera y lo que es el CBC, porque de esta manera lo estoy descomponiendo en pasos más pequeños y hay más principios y más finales con objetivos más cercanos. Entonces primero tengo un año de CBC y después tengo un segundo objetivo que va a ser los 4 años de carrera. Ahora, si yo ya terminé el CBC y estoy en el primer año de la carrera, por ahí me conviene pensarlo como que es todo parte de lo mismo. Y como que entonces mi carrera son de 5 años y yo ya estoy por el segundo año. Porque el primero fue el CBC y ahora el primer año de carrera sería como el segundo año de mi vida universitaria. En realidad no hay un cambio real. No es que la distancia se está achicando o agrandando. Pero conceptualmente la manera en que yo estoy encarando las cosas hace que parezca que yo progresé más de lo que realmente progresé. O sea, podemos exagerar un poco el impacto que está teniendo las cosas que ya hicimos para que parezca que hicimos más, o también para que parezca que falta menos, porque por ejemplo cuando termina una carrera, termina el día que rindo el último examen, o termina cuando entrego la tesis, o termina cuando la corrigen, cuando la prueban, o cuando me dan el título. Mientras más corta sea la distancia, parece que falta menos y eso puede ayudarme con la motivación. Son estrategias que tienen que ver con el poder de la relativización. Y de vuelta, no hay una receta genérica, sino que depende de dónde esté yo. A veces me va a servir descomponer en pasos más pequeños para que haya objetivos más cercanos. A veces en vez de pensarlo de manera anual, me conviene pensarlo de manera cuatrimestral, o por materia, o semana a semana. Y a veces al revés, me conviene acumular las cosas que ya hice para que parezca que relativamente falta menos para el final, que ya pasé la mitad. La idea es tratar de no estar en el medio. Y por último, una tercera estrategia muy útil para poder salir del medio y solucionar este problema del medio es tratar de establecer fechas importantes o fechas que tengan algún peso simbólico para tratar de pensarlo como un nuevo comienzo. Hay una frase que es muy conocida, que a mucha gente le gusta, que se encuentra mucho en posteos motivacionales, que es hoy es el primer día del resto de tu vida, que básicamente capturan el espíritu de esta estrategia, es tratar de tomar alguna fecha como un nuevo comienzo. Muchas veces cuando, por ejemplo, empezamos a hacer actividad física nos ponemos, bueno, voy a empezar el lunes o voy a empezar el primero del mes que viene. Y esto tiene sentido porque tiene algún peso simbólico. La realidad es que podríamos empezar hoy a hacer actividad física, o mañana, o cualquier objetivo que nos hayamos propuesto, podríamos empezar a hacerlo en cualquier momento. Pero a veces nos anclamos de fechas arbitrarias porque nos ayudan a pensar que esto es el final de un ciclo y el comienzo de otro ciclo. La idea es aprovechar este poder y poder ver, por ejemplo, si hay algún cumpleaños cercano, algún primero del mes, alguna fecha con algún tipo de peso, año nuevo, cualquier cosa que me sirva para verlo como el final de los hábitos que quiero dejar de hacer o el final de un ciclo y el comienzo de los nuevos hábitos que quiero incorporar o el comienzo de, bueno, la continuidad de algo, pero tratar de no verlo como el medio, no verlo como la continuidad, sino algún cambio que parezca que estoy empezando algo nuevo. Entonces, estas son algunas estrategias para poder lidiar con el problema de la motivación en el medio y vamos a ver algunas preguntas para ver en términos accionables cómo puedo preguntarme si estoy usando algunas de estas estrategias. Lo primero que podría hacer es evaluar mis objetivos y ver si efectivamente estoy sintiendo que estoy en el medio de un objetivo lejano y notar cómo eso me está afectando. Siento que eso está afectando mi motivación, que tengo menos ganas de hacerlo, que lo estoy abandonando o que está afectando mi calidad, no lo estoy haciendo con tantas ganas. Y puedo preguntarme si tengo alguna manera de hacer lo que sea que estoy haciendo más memorable. Así en vez de tratar de esconderlo por estar en el medio, puedo darle más atención y más importancia a lo que yo estoy haciendo hoy en día. Puedo también preguntarme si puedo salir del medio, si puedo dividir mis objetivos en metas más cortas, semanales, mensuales, diarias o según necesitemos, para que haya algo más cercano en vez de esperar hasta el final del recorrido. Puedo ver si puedo usar el poder de la relativización para que parezca que hice más de lo que estoy haciendo o que falta menos de lo que parece que falta. Puedo ver si me sirve más compararme con el comienzo o compararme con el final, dependiendo si ya pasé o no pasé la mitad del recorrido, para aprovechar el poder del área pequeña. Y podemos también usar el poder de fechas arbitrarias, ver si tengo alguna fecha cercana que me sirva para tratar de marcar un antes y un después.
Estas fueron algunas estrategias breves para sostener la motivación en el problema del medio. Si el video te gustó, poné me gusta, suscríbete y comentá porque esto nos ayuda a seguir continuando. Y sobre todo si sos estudiante universitario y te está costando sostener la motivación con los hábitos de estudio, no dejes de chequear nuestro curso de cómo estudiar para exámenes, técnicas de estudio basadas en evidencia, porque no solamente brindamos estrategias para poder estudiar, sino justamente hablamos muchísimo sobre la motivación y la procrastinación, así que te lo súper recomiendo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video.